EC7137, electrónica de potencia 3, 5.1.1, electrónica de potencia aplicada a las energías renovables. Introducción. Introducción. La energía en el mundo. Toda actividad humana requiere energía, y las relaciones entre el uso de energía y el desarrollo industrial, económico y social de la humanidad y el consumo de energía son tan estrechas que resulta muy difícil, y posiblemente inútil, tratar de determinar si el aumento de la energía disponible genera crecimiento o si el crecimiento ocasiona el aumento de la energía disponible. Lo que es evidente de los datos es que ambas tendencias actúan en paralelo y se refuerzan, como lo demuestra la gráfica del consumo de los tipos principales de energía en el mundo desde 1800 hasta la fecha, que tiene a primera vista las apariencias de un crecimiento exponencial, aunque casi seguramente se trata de una curva en S que eventualmente empezará a aplanarse. De la lámina resulta evidente que la fuente fundamental de energía en este momento y desde el origen de la civilización es la combustión de compuestos de carbón, y que el crecimiento acelerado a partir de finales del siglo XVIII se ha basado y se mantiene a base de quemar carbón fósil, esto es, depósitos de restos orgánicos almacenados durante periodos extremadamente largos en forma de carbón sólido en sus diversas variedades, las mezclas de hidrocarburos más o menos líquidos que se conocen como petróleo y las de diversos hidrocarburos gaseosos que forman el llamado gas natural. Dada la diferencia entre la velocidad de acumulación de estos combustibles, en el orden de los centenares de millones de años, y la velocidad de consumo actual, se puede aceptar sin duda que estos son recursos no renovables. Si se revisan las mezclas energéticas de diversos países, se observa una tendencia relativamente reciente a tratar de modificar la mezcla de energías disponibles, empezando por la introducción de energía nuclear, que por cierto también es básicamente una fuente no renovable, en la cual el combustible, el isótopo fisionable U-235, se consume, y otra, aún más reciente, de emplear nuevas fuentes de energía renovable que, con la única excepción de la geotérmica, básicamente buscan aprovechar la energía emitida por el sol, bien directamente como la fotovoltaica o la termosolar, bien indirectamente como la eólica. La generación de hidroelectricidad está en una situación ambigua. Por un lado, es innegable que es genuinamente renovable, de hecho, con gran ventaja, es la más importante de las renovables, pero su impacto ambiental no es aceptable para muchos activistas, lo que, todo se ha dicho, ocurre con casi todas o todas las nuevas energías renovables. Como muestra la lámina, en Europa, principalmente por motivos ambientalistas, el consumo de carbón tiende a la baja continuada, también el del petróleo y la energía nuclear. Aumenta el del gas, más verde que los otros combustibles, por producir menos CO2 y, proporcionalmente, lo que más aumenta son las nuevas renovables, que están recibiendo fuerte apoyo político. En USA se reduce el consumo de carbón, posiblemente por razones de costo, y crecen las renovables. El consumo de gas y petróleo no muestra tendencias claras. En la República Popular China, el crecimiento del consumo de todas las fuentes es muy moderado hasta 1970, donde empieza a crecer, y se dispara desde el 2000, con un crecimiento masivo del consumo de carbón y uno menor de petróleo, pasando rápidamente a la cabeza de la lista de países emisores de CO2. Más retrasada en su desarrollo, India está bastante por detrás de China en el nivel de consumo, pero sus perfiles de uso de energía son similares. Siguen expandiendo su consumo de combustibles fósiles, aunque también aumentan la generación a partir de renovables. Iberoamérica depende de los combustibles fósiles, principalmente petróleo y gas, aunque en Chile el carbón es más importante que el gas. Chile y Brasil tienen componentes de energías alternativas no tradicionales del orden del 6%. Como muestra la lámina, Venezuela es un caso aparte. En Venezuela, la mezcla de energías tiene solo dos componentes: una fuente de energía fósil, el petróleo, y una de energía renovable, la hidroeléctrica, y la fuente renovable es casi el doble de importante que el petróleo, representando el 62,91% del total, lo que no ocurre ni a nivel de las Américas,
donde las renovables no llegan al 30% y el componente hidroeléctrico apenas supera el 22%, ni mucho menos a nivel mundial, donde las renovables están alrededor del 25% y la hidroelectricidad no llega al 17%. Como muestra la lámina, que presenta una sección del mapa de distribución mundial de la intensidad de radiación solar, Venezuela recibe entre 5 y 6 kilovatios hora por metro cuadrado por día, y algunas zonas llegan a 6.5 kilovatios hora por metro cuadrado por día, los niveles más altos fuera de los desiertos. Como muestra la lámina, la zona norte costera y especialmente las penínsulas de Paraguaná y La Guajira tienen una importante capacidad eólica de entre los 500 y los 1000 vatios por metro cuadrado de superficie barrida por las aspas de los aerogeneradores. Recapitulando, dado que casi los 2/3 del consumo de energía en Venezuela está ya cubierto por la generación hidroeléctrica y tomando en cuenta los recursos solares y eólicos del país, es perfectamente posible pasar a una generación completamente basada en energías renovables, siendo, posiblemente, uno de los pocos países razonablemente grandes que pueden hacerlo. Energías renovables. Primero, energía hidráulica. La lámina presenta una vista de la zona de sala de máquinas y los aliviaderos de la represa Raúl Leoni, situada en Guri, parte del conjunto de represas del sistema hidroeléctrico del Caroní. El movimiento de todo fluido puede ser aprovechado como fuente de energía y el del agua, el más denso de los fluidos naturalmente disponibles, ha sido utilizado como fuente de energía posiblemente desde el comienzo de las civilizaciones urbanas. El uso de la energía cinética del agua en movimiento para activar mediante turbinas hidráulicas a generadores eléctricos comenzó prácticamente al mismo tiempo que la generación industrial de electricidad. El primer tendido de transmisión AC trifásica moderna entre la central hidroeléctrica de Niagara Falls y Buffalo se inauguró en 1896 y desde entonces las represas hidroeléctricas se han multiplicado por todo el mundo. La tecnología de generación hidroeléctrica está bien desarrollada, con una capacidad instalada a nivel global que se estima alcanza los 1170 gigavatios, de los cuales 21,8 entraron en servicio en 2018. Algunas de las centrales hidroeléctricas son las instalaciones de generación de mayor capacidad en el mundo, y las mayores actualmente son A. Las Tres Gargantas, en China, de 22,5 gigavatios, B. Itaipú, en Paraguay, de 14 gigavatios, C. Xiluodu, en China, de 13,8 gigavatios, D. Guri, en Venezuela, de 10,2 gigavatios, que llegan a 17,78 considerando todas las represas del conjunto hidroeléctrico del Caroní. A nivel de estas macroinstalaciones, la tecnología está muy bien desarrollada y los avances que se producen están dirigidos sobre todo a las represas reversibles, esto es, pares de represas separadas en altura, en donde durante horas de alto consumo de electricidad se permite el flujo de agua de la represa alta a la baja para generar energía eléctrica y en horas de bajo consumo, parte del exceso de energía eléctrica en el sistema se usa para bombear agua de la represa baja a la alta, para acumular la energía eléctrica sobrante en el sistema en forma de energía potencial del agua almacenada en el reservorio alto. Por supuesto, eso supone la existencia de una capacidad de generación de electricidad que no es deseable o posible reducir por razones económicas o técnicas, generación nuclear, o porque se perdería de no ser almacenada de alguna manera, generación eólica y fotovoltaica. Un área interesante de nuevos desarrollos en la tecnología hidroeléctrica es la de las microinstalaciones, orientada inicialmente a servir a comunidades aisladas y ahora orientada también al movimiento de desarrollo de microredes. La lámina muestra una turbina de flujo libre, diseñada para ser instalada en el caudal de un río de curso libre, esto es, no represado,
utilizada en aplicaciones a nivel de microinstalaciones de carácter local, especialmente las de tipo isla, esto es, no conectadas a la red nacional, tanto en regiones montañosas con quebradas de bajo caudal y gran diferencia de altura, o en ríos de llanura, de caudal considerable pero no represables. El principal problema es estabilizar la frecuencia y la tensión en presencia de variaciones tanto en la demanda como en la generación, empleando tecnologías confiables y de buena relación costo-beneficio. Energías renovables. 2. Energía eólica. El aire es el otro fluido natural fácilmente disponible y, como muestra la lámina, también ha sido utilizado desde la antigüedad. La energía extraíble de una corriente de aire es mucho más baja que la de una corriente de agua, debido a su mucha menor densidad, lo que requiere turbinas con una gran área de captación. Además, evidentemente, el viento no se puede represar para su uso posterior, como se hace con el agua, así que el uso del viento como fuente de energía, aunque también es antiguo, fue mucho más limitado, salvo en aplicaciones navales, donde dominó hasta mediados del siglo XIX y sigue imperando en muchas aplicaciones deportivas. Como fuente de energía renovable para generar electricidad con tecnologías modernas, la energía eólica hasta 2019 ocupaba el segundo lugar después de la hidráulica, pero a gran distancia, con unos 650 gigavatios instalados. Pero a pesar de subir hasta los 743 gigavatios instalados en 2020, parece haber quedado en tercer lugar, siendo sobrepasada por la generación fotovoltaica, que llegó a los 760 gigavatios, según datos del informe Renewables 2021 Global Status Report de REN 21. Las primeras instalaciones empezaron en tierra, donde posiblemente todavía son las más numerosas, pero la tendencia actual complementa las instalaciones de aerogeneradores en tierra con aerogeneradores mar adentro, donde los vientos son más constantes y levantan menos quejas ambientalistas. La lámina presenta la tendencia al crecimiento de los aerogeneradores para producir más energía eléctrica más eficientemente. Aparte de la intermitencia del viento, la generación eólica tiene el problema de la baja densidad energética del aire en movimiento en condiciones normales. Por lo tanto, la necesidad de aumentar la potencia generada obliga a aumentar el área de captación del viento, que es el área barrida por las aspas, lo que obliga a aumentar la longitud de las aspas, lo que obliga a usar torres cada vez más altas. Según reportes de la empresa, el aerogenerador más potente del mundo, el modelo SG5.8-170 de Siemens Gamesa, con un rotor de 3 palas de 170 metros, genera un máximo de 6.2 megavatios. Un área de desarrollo interesante son los mini generadores eólicos, usualmente con turbinas de eje vertical para aplicaciones domésticas. Los problemas de la diferencia de velocidad. Tanto las turbinas hidroeléctricas de flujo libre como las eólicas son equipos que esencialmente giran a velocidad variable, dado que la velocidad del fluido que las impulsa, agua o aire, puede variar en un rango bastante amplio. En un cierto rango de velocidades del fluido es posible tratar de operar a velocidad constante del rotor, usando arreglos mecánicos que cambien el ángulo de ataque de las palas, pero esta solución es complicada, aumenta el costo de los equipos y el rango de control ofrecido puede no ser suficiente. En todo caso, la velocidad de rotación del eje de la turbina es baja, del orden de pocas revoluciones por minuto. Por el lado eléctrico, la frecuencia de línea es de 50 o 60 Hz según el país, lo que en términos mecánicos son 3000 o 3600 revoluciones por minuto. Empleando generadores con múltiples pares de polos, la frecuencia efectiva del campo magnético en el entrehierro de la máquina resulta dividida entre el número de pares de polos, pero la máquina aumenta de tamaño y complejidad, así que hay un límite a esta reducción.
Como el rotor de la turbina gira a una velocidad de varias vueltas por minuto, la diferencia de velocidades obliga a que entre el eje de la turbina y el eje del generador debe haber una caja multiplicadora de la velocidad de giro, con un factor de multiplicación importante, significativamente superior a 100. Los problemas de las diferencias en velocidades. Primero, velocidad fija versus velocidad variable. La frecuencia de salida de un generador eléctrico es función de la velocidad de giro del rotor del generador. Mantener frecuencia constante requiere mantener la velocidad de giro del rotor constante. Tanto las turbinas hidroeléctricas de flujo libre como las eólicas son equipos que esencialmente giran a velocidad variable, dado que la velocidad del fluido que las impulsa, agua o aire, puede variar en un rango bastante amplio. En un cierto rango de velocidades del fluido es posible tratar de operar a velocidad constante del rotor, usando arreglos mecánicos que cambien el ángulo de ataque de las palas, pero esta solución es complicada, aumenta el costo de los equipos y el rango de control ofrecido puede no ser suficiente. Se requiere, por lo tanto, algún mecanismo que mantenga constante la frecuencia de salida del generador, aunque la velocidad de la turbina cambie. Segundo, velocidad baja versus alta velocidad. Por el lado eléctrico, la frecuencia de línea es de 50 o 60 Hz según el país, lo que en términos mecánicos son 3000 o 3600 RPM. Empleando generadores con múltiples pares de polos, la frecuencia efectiva del campo magnético en el entrehierro de la máquina resulta dividida entre el número de pares de polos, pero la máquina aumenta de tamaño y complejidad, así que hay un límite a esa reducción. Como el rotor de la turbina gira a una velocidad de varias vueltas por minuto, la diferencia de velocidades obliga a que entre el eje de la turbina y el eje del generador debe haber una caja multiplicadora de la velocidad de giro con un factor de multiplicación importante, posiblemente significativamente superior a 100. El primer intento de solucionar el problema de producir una frecuencia eléctrica de salida fija con una velocidad variable en el eje del generador fue usar máquinas de inducción. La lámina presenta la curva genérica par mecánico versus velocidad de una máquina de inducción normalizada con el parámetro S, el deslizamiento. Esta curva define el comportamiento de la máquina. En la máquina asíncrona, Fl es la frecuencia de línea AC, N el número de pares de polos y Fm la frecuencia mecánica de giro del rotor. El desplazamiento S está dado por la ecuación presentada en la lámina, donde Fl entre N es la frecuencia eléctrica de la máquina Fe. El deslizamiento es una medida de la diferencia que puede existir entre la velocidad de giro mecánico del rotor y la velocidad del giro del campo magnético de la máquina, la frecuencia eléctrica Fe. En esas condiciones, si la frecuencia mecánica Fm es igual a la frecuencia eléctrica Fe, el deslizamiento es cero. El rotor y el campo eléctrico generado por la alimentación AC giran en sincronismo y no pueden interaccionar. No hay flujo de energía entre la máquina y la línea C. Si la frecuencia mecánica Fm es mayor que la frecuencia eléctrica Fe, el deslizamiento es negativo y la máquina se comporta como un generador. Si S está en el rango entre 0 y S'M, la máquina se comporta como un generador estable. Parte de la energía mecánica que hace girar al rotor a la velocidad Fm mayor que Fe se convierte en energía eléctrica y se inyecta en la línea a una frecuencia igual a Fl. Si el rotor sobre-revoluciona, de forma que el deslizamiento supera a S'M, el sistema se desacopla y deja de ser estable. Puede haber riesgo de daño mecánico por velocidad excesiva. El controlador debe impedir que el sistema entre en este modo de operación, interrumpiendo la conexión a la línea. Si la frecuencia mecánica Fm es menor que la frecuencia eléctrica Fe,
El deslizamiento es positivo, la máquina se comporta como motor y el rotor empuja al fluido como un ventilador en vez de ser empujado por el fluido. El controlador debe impedir que el sistema entre en este modo de operación, interrumpiendo la conexión a la línea. Las máquinas asíncronas simples de bobinado solo en estator y rotor jaula de ardilla se usaron en la primera generación de aerogeneradores, pero sus resultados fueron limitados, ya que con ellas solo era posible operar en un rango reducido de velocidades del fluido, y las únicas acciones de control posibles cuando el sistema tendía a entrar en cualquiera de las dos zonas prohibidas eran la desconexión de la línea. En la segunda generación de aerogeneradores se usaron motores asíncronos de bobinados en estator y rotor, con un sistema conversor AC-DC-AC entre el rotor y la línea, lo que aumentó el rango de control pero no lo suficiente. En la tercera generación se pasó a los motores síncronos. La lámina presenta la estructura de un sistema eólico de tercera generación con generador síncrono de imán permanente. Un generador síncrono tiene la ventaja sobre uno asíncrono de poder inyectar energía aunque el sistema AC no tenga otras fuentes activas. Por supuesto, la frecuencia de la señal que genera el generador síncrono está definida por la velocidad de giro del rotor multiplicada por el número de pares de polos en el estator de la máquina, y cambia cuando cambia la velocidad de la turbina. Pero en la configuración presentada en la lámina, el que la frecuencia de salida del generador cambie con la velocidad de giro del rotor es básicamente irrelevante, ya que la señal generada se rectifica con un conversor AC/DC a la salida del generador y la forma de onda de conexión a la línea se sintetiza con un conversor DC-AC. La frecuencia de salida de este inversor está electrónicamente sincronizada con la de línea y es independiente de la velocidad mecánica de giro del rotor. El controlador del sistema fija la tensión DC de salida del conversor rectificador para determinar el nivel de potencia real entregado a la línea y la fase relativa entre el sistema AC generado y el de la línea para determinar la potencia reactiva que se maneja, lo que permite usar el generador para compensar energía reactiva en el sistema. Puede ser necesario incorporar una etapa intermedia de conversión AC/DC entre la salida del rectificador y la entrada del inversor para ajustar los niveles de tensión, en cuyo caso el control de la potencia real se ejerce a través de este conversor. La lámina presenta la estructura de un sistema eólico de tercera generación con generador síncrono de imán permanente. Un generador síncrono tiene la ventaja sobre uno asíncrono de poder inyectar energía aunque el sistema AC receptor no tenga otras fuentes activas. Por supuesto, la frecuencia de la señal que genera el generador síncrono está definida por la velocidad de giro del rotor multiplicada por el número de pares de polos en el estator de la máquina, y cambia cuando cambia la velocidad de la turbina. Pero en la configuración presentada en la lámina, el que la frecuencia de salida del generador cambie con la velocidad de giro del rotor es básicamente irrelevante, ya que la señal generada se rectifica con un conversor AC/DC a la salida del generador y la forma de onda de conexión a la línea se sintetiza con un conversor DC-AC. La frecuencia de salida de este inversor está electrónicamente sincronizada con la línea y es independiente de la velocidad mecánica de giro del rotor. El controlador del sistema fija la tensión DC de salida del conversor rectificador para determinar el nivel de potencia real entregado a la línea y la fase relativa entre el sistema AC generado y el de la línea para determinar la potencia reactiva que se maneja, lo que permite usar el generador para compensar energía reactiva en el sistema. Puede ser necesario incorporar una etapa intermedia de conversión de DC-DC entre la salida del rectificador y la entrada del inversor para ajustar los niveles de tensión. En ese caso, el control de la potencia real se ejerce a través de este conversor.